estaba hablando de las tres puntas del triángulo mágico. Ya les comenté lo del proyecto, que es indispensable diseñar en forma precisa desde los inicios de la carrera. Luego estábamos empezando con la segunda punta del triángulo, que es lo de la realidad del mercado internacional del conocimiento. Antes de aplicar a una beca o una financiación cualquiera, es bueno siempre analizar el contexto en el que se ofrece esta beca o esa financiación. Hay, como lo podrán ver muy fácilmente, existe una competencia geopolítica muy fuerte entre los países proveedores de becas. Los países más desarrollados buscan seducir, entre comillas, los mejores estudiantes, los mejores candidatos, los mejores intelectuales que existen y que son numerosos aquí en Colombia y en otros países de América Latina o de otras regiones del mundo. Es bueno saber el porqué de esa beca, cuál es la política de este país, de este gobierno, cuáles son las prioridades en términos científicos de este gobierno del norte casi siempre, cuál es la estrategia de este país en materia de desarrollo científico, en materia de cooperación al desarrollo, cuáles son los objetivos, los propósitos en el que se inscribe esa oferta de beca. ¿Por qué es bueno saberlo? Porque en el momento de redactar su carta de motivación, casi siempre es uno de los requisitos, escribir una carta de motivación. A la hora de redactar esa carta, si no conocen, si no tienen idea del contexto geopolítico y de las prioridades del gobierno, del proveedor de la beca, muy difícilmente van a encontrar los argumentos pertinentes que les harán ver un candidato interesante. Hay que conocer el enemigo, entre comillas, antes de lanzarse a la batalla. También existe una fuerte competencia de tipo intelectual. La primera competencia, la que acabo de comentar, competencia geopolítica, es una competencia del lado de la oferta. Pero obviamente, por el lado de la demanda también hay competencia, la competencia intelectual. Un ejemplo, el programa de becas de Fulbright es un programa de Estados Unidos. Cada año Fulbright, la Fundación Fulbright, propone para Colombia unas 100 becas para maestrías en universidades de Estados Unidos. Son 100 becas. 100 becas para los mejores candidatos colombianos. Obviamente, esas becas, que son bastante atractivas en términos económicos, esas becas son muy concurridas. Solo los mejores 100 candidatos lograrán beneficiarse con una beca Fulbright para Estados Unidos. Competencia intelectual. Lo del promedio, acuérdense, desde el primer semestre de la carrera tienen que tener un proyecto claro, un buen promedio académico durante toda la carrera, prepararse en términos lingüísticos, lo vamos a ver, y con esto tienen más chances de estar entre los 100 mejores candidatos colombianos para las becas Fulbright, por ejemplo. La realidad también es un conjunto de retos. Retos administrativos. Les voy a comentar unos retos, son 5 más o menos. No quiero que se asusten. Solo quiero que tengan presente esa realidad. Y en función de eso, podrán superar los retos de manera mucho más eficaz y mucho más fácil. Primer reto, el reto administrativo. Casi siempre para concursar a una beca hay todo un papeleo. Hay que entregar, depende del proveedor, pero casi siempre hay que entregar muchos documentos,
papeles administrativos comprobantes de su realidad académica, económica, familiar, etc. Más vale organizarse con tiempo. A menudo recibo también solicitudes de estudiantes que tienen un buen perfil, un perfil excelente, que tienen toda la capacidad para aplicar exitosamente a tal o tal beca, pero lamentablemente se lanzan en el montaje de su dossier administrativo casi a última hora y no logran, falta un papel, falta un documento y bueno, entregan la candidatura, pero con fallas en la dimensión administrativa, lastimosamente, por falta de anticipación. Un reto económico. Muy pocas becas son becas completas. Algunas sí, claro, son las becas soñadas, la beca que te pague el vuelo, el tiquete aéreo, ida y vuelta, que te pague los gastos de instalación, una cuota mensual durante toda la maestría, el seguro médico, etc. Bueno, la beca soñada, pocas son así. Casi siempre el hecho de estudiar en exterior implica o una contribución personal por parte del candidato o recursos económicos complementarios. Entonces, eso también requiere anticipación. A la hora de lanzarse, más vale saber si está reunido todo el presupuesto necesario, con la beca y otros recursos eventualmente necesarios. El reto lingüístico, ya le comenté, ese reto que es clave. A la hora de aplicar para una beca en Alemania, mejor tener algunos rudimientos del alemán, aunque en este caso específico, Alemania generalmente es más flexible. ¿Por qué? Simplemente porque los alemanes se dan cuenta que el idioma alemán no es realmente un idioma internacional y que entonces para atraer candidatos de afuera que no hablan corrientemente el alemán, pues las universidades alemanes casi siempre proponen programas que combinan varios idiomas, el inglés principalmente. Pero para aplicar exitosamente a una beca de Alemania, más vale tener las bases de alemán. Por lo menos redactar una parte de la candidatura en ese idioma. Así usted demuestra su buena disposición para integrarse, adaptarse a esa cultura diferente. Pero como mínimo, el inglés es fundamental. No necesariamente, no se requiere el manejo perfecto del idioma inglés o del francés, pero por lo menos, como mínimo, un nivel tipo B2, según las clasificaciones internacionales. Un nivel que le permita sostener una conversación básica, un nivel que le permita entender una clase en inglés o en francés, una base suficiente como para arrancar en el país de acogida. Luego, una vez en el país de acogida, casi siempre hay programas de acompañamiento que les ayuden a profundizar el conocimiento del idioma local. Entonces, no tengan miedo, no se requiere un inglés o un francés perfecto, solo los elementos claves que les permiten desenvolverse inmediatamente en el país. Retos culturales. Es muy fácil soñar. Yo me veo muy bien en Estados Unidos, estudiando en Nueva York o no sé dónde. Me gustaría un año en París, o en Montpellier, o en Roma, o en Londres. ¡Qué chévere! Sí, chévere. Sí, y el sueño es fundamental.
Yo quiero animarles a ese sueño. El sueño es el motor de todo, pero obviamente hay que saber que en varios casos el obstáculo cultural puede representar realmente una dificultad. Entonces hay que prepararse también. De eso, por eso también la importancia del proyecto que se debe diseñar con anticipación. Identifiquen el país y, si posible, la universidad en ese país que le ofrece el mejor programa para ustedes, con tiempo. Poco a poco irán adaptándose, descubriendo la realidad cultural de este país, analizando la cultura del país, leyendo, aprendiendo, descubriendo, familiarizándose poco a poco con la cultura francesa, alemán, inglés o lo que sea, para superar más fácilmente y más rápidamente ese obstáculo cultural que a veces se convierte en un obstáculo total cuando no hay preparación suficiente. El último reto que quería comentarles es el reto metodológico en la forma de enseñar en las universidades. Las metodologías usadas, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Europa, son muy diferentes de la metodología utilizada aquí, en Colombia o en América Latina en general. En Europa, el contacto con el profesor es mucho más difícil. El profesor universitario es mucho más distante. Son clases de tipo magistral, con una distancia entre el profesor y los estudiantes. Casi siempre los profesores exigen un trabajo individual bastante fuerte, individual o en grupo. Eso implica la capacidad de autoadministrar su aprendizaje, sin contar mucho con el apoyo individualizado del profesor. Estos son algunos aspectos de la realidad, unos aspectos que me parecen claves. Ahora viene la tercera punta del triángulo mágico, el puente entre el proyecto y la realidad. Hay puentes. Los puentes, pues, son, entre otros, los recursos económicos que les van a permitir concretar el proyecto en el contexto de la realidad. ¿Cuáles son los recursos económicos disponibles? Son muchísimos, muchísimos. No puedo aquí, el día de hoy, presentarles un panorama completo de todas las fuentes que existen. Solo darle una pista para su propia búsqueda. Una herramienta muy directa, muy sencilla, es referirse a las bases de datos que les propone la red Alma Mater en su página web. Pero no pretendemos ser exhaustivos. Hay muchos sitios internet de calidad que también proponen becas de todo tipo. Aquí en Colombia no puede faltar una consulta constante a la página web de ICETEX. En ICETEX van a encontrar un motor de búsqueda muy completo que les va a ofrecer una gran cantidad de becas internacionales también. También existen otros sitios internet con motores de búsqueda muy poderosos que abarcan una cantidad impresionante de becas de todos lados. En nuestra página web de la red Alma Mater también mencionamos unos que otros de esos motores de búsqueda, pero yo personalmente
no confío mucho en esos bancos de datos que son demasiado generalistas, abarcan una variedad enorme de becas, pero no estoy seguro que haya una actualización constante del banco de datos. A veces, y muchas veces, lo van a ver. Cuando ustedes se pongan a buscar, lo van a ver. Hay muchas páginas que proponen becas, pero vencidas. O con el enlace que ya no funciona. Eso nos indica que no hay actualización de la página web. Entonces eso genera pérdida de tiempo para ustedes y desánimo finalmente. Entonces creo que más vale, en función del proyecto que tienen preciso en la mente, orientarse hacia las fuentes más pertinentes. Eso les va a permitir ahorrar tiempo y energía. Básicamente, ¿cómo funcionan el árbol de búsqueda? Hay varios métodos para buscar una beca, pero para orientarse, yo les sugiero siempre en función del proyecto inicial que tiene definido, orientarse de la manera siguiente. Las grandes organizaciones internacionales. En la cima de la montaña, la ONU y las agencias especializadas de la ONU. La OIM, Organización Internacional de Migraciones, por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, ACNUR para los refugiados, en fin, hay un montón de agencias especializadas. Cada agencia maneja campos del conocimiento. Un ingeniero se orientará hacia tal o tal agencia. Un médico se orientará hacia otra agencia. Cada agencia, en la página web de cada agencia, van a encontrar muchas informaciones que les interesan directamente a usted, como médico, como ingeniero, como filósofo, etc. En esas páginas web de agencias hay enlaces con muchas organizaciones que vienen al nivel menor de pirámide de la montaña institucional. Son organizaciones públicas también o privadas, organizaciones gubernamentales o de tipo académicos, que les van a dar pistas de búsqueda aún más precisas. Les sugiero también otro nivel de pirámide, los gobiernos nacionales y sus representaciones en el país, en Colombia, en nuestro caso, a través de las embajadas. En las páginas web de las embajadas van a encontrar muchas informaciones sobre las ayudas económicas de este país para los candidatos de Colombia en nuestro caso. Otro nivel de pirámide, en cada país, las propias universidades también proponen becas y varios tipos de ayudas económicas. Cuando usted tenga un proyecto bien definido, que ya sepa cuál es el país más indicado para desarrollar su proyecto científico. Cuando tenga precisa, más o menos, la o las universidades de este país que ofrecen los programas más adecuados, ahí van orientando de forma cada vez más precisa su propia investigación, búsqueda de financiación. También les sugiero, y sería como el nivel básico del pirámide, las fundaciones privadas, las ONGs, las asociaciones profesionales en el campo de usted. Cada una de estas organizaciones ofrece informaciones, cantidad de informaciones sobre las oportunidades de financiación. Yo les invito
a suscribirse a los boletines de las agencias, de las organizaciones, de las universidades, de las fundaciones que trabajan en el campo que les interesa. A través de esos boletines estarán al tanto con regularidad, semanal, bisemanal o mensualmente, de las nuevas oportunidades. Tocando el tema, les sugiero suscribirse al boletín internacional que producimos, la red Alma Mater. Es un boletín mensual, siempre sale en la última semana de cada mes. Pueden suscribirse gratuitamente a través de la página web de la red Alma Mater, www.redalmamater.edu.co. En la parte arriba de la pantalla hay un formatico y a través de ese boletín estarán al tanto cada mes de las nuevas oportunidades que tenemos nosotros en nuestra base de datos. Yo pensaba comentarles algunas becas precisas, pero lamentablemente el tiempo se nos va volando, no tengo el tiempo necesario para hacerlo, pero quizás en una próxima edición de esta conversación informal podremos entrar más a fondo en algunos ejemplos de becas, analizar la propuesta, ver cómo funciona, cuáles son los requisitos, cuáles son las trampas, entre comillas, cuáles son las mejores maneras de superar los obstáculos. Quería concluir con estos puntos. ¿Cuáles son básicamente los requisitos claves para aplicar a una beca o una financiación cualquiera? Uno, competitividad científica, eso es indudable. Sería mentira decirles que es muy fácil conseguir una beca, que eso es muy accesible, que es un derecho de todos. No, el derecho es de competir, pero la competición es dura, fuerte. Competitividad curricular científica, buen promedio de notas a través de toda la carrera de pregrado, eso es clave. Competitividad lingüística, insisto, no vale la pena lanzarse al exterior si no tienen por lo menos los rudimentos para defenderse en el idioma del país de acogida. A la hora de redactar la carta de motivación, un punto clave es demostrar al proveedor de la beca que usted es el mejor candidato. Hay que convencerle de que usted es el mejor candidato y que a través de usted la inversión de la beca será provechosa. Me explico. Un país tal abre un programa y ofrece, digamos, 50 becas para estudiantes colombianos, para que vayan a estudiar una maestría, un doctorado en Inglaterra, en Francia o lo que sea. Son 50 becas, no más. Eso representa una inversión económica fuerte por parte del país proveedor. En función de cuál criterio van a elegir los candidatos. Uno de los criterios casi siempre es la reproductibilidad, no sé si se dice en español, discúlpenme, pero entienden, reproductibilidad del beneficio. Si invierto una beca a ese estudiante, estoy casi seguro que ese estudiante va a replicar el conocimiento que va a adquirir en Francia, por ejemplo, lo va a replicar en Colombia. ¿Cómo puedo saber esto? A través de argumentos que me da el candidato en su carta de motivación. ¿Qué tipo de argumentos?
díganle en su carta de motivación, explique que usted pertenece a redes, que usted tiene contactos profesionales como estudiantes, como Red Alma Mater, estamos aquí para apoyarles en ese camino. La Red Alma Mater y las oficinas de relaciones internacionales de cada universidad miembro de la red. Con todo gusto los apoyaremos en ese viaje intelectual y concreto. Quedamos a su total disposición. Ahora, este era el primer intento para como entrar en ese mundo de las becas. En función de sus comentarios, veremos si podemos profundizar algún tema. A mí me gustaría, pero todo depende de usted. Este espacio de comunicación es un espacio que proponemos. Hay muchos temas bien específicos que podríamos profundizar. Esto depende de sus propias solicitudes y propuestas. Muchísimas gracias. No sé cómo terminamos, si ya tienen alguna pregunta, con todo gusto me queda un tiempito, como dicen en Venezuela, para contestarlas. Hola, en la ORI de la U que encuentro esta información, pregunta Alexander Oson, no. Contesto así oralmente. Sí. En cuanto a la fuente de información y de apoyo en cada universidad, la oficina clave es la Oficina de Relaciones Internacionales. Efectivamente, me viene una pregunta al respecto. La ORI, Oficina de Relaciones Internacionales, es el apoyo indicado. Es el primer recurso al que usted tiene que acercarse. En cada universidad existe una oficina de relaciones internacionales que tiene experiencia en el manejo de este tipo de cosas, que puede ayudarles a la hora de redactar una carta de motivación, de presentar una candidatura. Cada ORI tiene su funcionamiento. Lamentablemente no tienen recursos humanos infinitos. Yo soy partidario de invertir más en las ORIs de nuestras universidades para darles más músculo, para que tengan más capacidad de atender a las necesidades de los estudiantes y de los profesores. Pero bueno, mientras tanto, ya existe en cada universidad una ORI, Oficina de Relaciones Internacionales. Si no la conocen todavía, busquen en la página web de su universidad, que sea de la Red Alma Mater o de otra universidad. Obviamente, todas las universidades tienen ese recurso institucional que son las ORI. Se pregunta que si en la Universidad del Quindío, que si en esa ORI pueden tener información. Claro, por ejemplo, en la Universidad del Quindío, en Armenia, hay una oficina de relaciones internacionales, como en cualquier universidad del mundo. La oficina de relaciones internacionales de la Universidad del Quindío, por ejemplo, pero es el caso en las demás también. Hay, si me acuerdo bien, son 2 o 3 personas que trabajan muy activamente, con mucho entusiasmo, mucho empeño, mucha creatividad para ayudarles en esa búsqueda de financiación. Acérquense a la Oficina de Relaciones Internacionales. Los datos, número de teléfono, correo electrónico, la dirección física, todos estos datos los pueden encontrar en la página web general de la universidad. Concluimos este primer intento. Quedamos a la disposición de todos ustedes para seguir profundizando estos temas.
se pueden comunicar con nosotros a través de la página web de la Red Alma Mater, www.redalmamater.edu.co. Les invito a suscribirse al boletín internacional de la Red Alma Mater, el boletín Raminter, que publicamos cada fin de mes a través de la página web. En la parte arriba de la pantalla hay el formatico, es totalmente gratuito. Les invito también a pensar desde ya en algún proyecto tal como lo hemos comentado. No pierdan, no dejan que el tiempo pase. Ya, hay que empezar ya. Quedamos a su disposición. Muchísimas gracias. Hasta pronto.